Mira, hablar de felicidad es muy difícil definirla. Se habla que, a final de cuentas, es un estado emocional positivo. Generalmente la felicidad tiene que ver con armonía, tiene que ver con bienestar, tiene que ver con alegría. De alguna manera es lo que vemos como felicidad. Hay dos tipos de felicidad y que necesitamos entenderlas. La felicidad hedónica, que está basada en el placer, y la felicidad eudaimónica, que está basada en el propósito y sentimiento de vida. Hay un doctor que se le conoce, Edward Diener, se le conoce como el doctor Happiness, y él dice que tiene que ver con la felicidad, la manera como tenemos la vida, la manera como somos felices, tiene que ver con el placer. Pero Carol Reef la define, es una psicóloga también, una doctora, que la define con varias palabras, la AAA y lo que yo le llamo CRP. La AAA habla de autorrealización, autonomía y autoconocimiento, ¿verdad? Esas tres partes son partes muy importantes, que también está relacionada a la autoaceptación. Con eso realmente son 4 A's a final de cuentas. Y la CRP, la C es crecimiento personal, relaciones positivas y propósito de vida. Y no se nos puede olvidar eso. Como la mayoría de las veces batallamos en definir la felicidad, la mayoría de las personas o de los psicólogos prefieren hablar de bienestar. O sea, hablar de bienestar. De hecho, en mi libro, El trayecto de la vida, y te voy a permitir abrirlo, en la página 98, yo hablo de un bienestar emocional que está relacionado con las emociones, de un bienestar psicológico que también está relacionado con la mente. Hablo de un bienestar familiar, de un bienestar físico, de un bienestar profesional, de un bienestar social, de un bienestar comunitario. Son diferentes, bienestar económico es otro. Entonces son diferentes maneras de ver el bienestar. Ahora, uno de los discípulos de Sócrates, Arítipo, decía lo siguiente. Dice, realmente el bienestar o la felicidad están asociadas con maximizar el placer y minimizar el dolor. Fíjate la parte interesante. Maximizo el placer, minimizo el dolor. Ese es un punto de vista muy hedonista, ¿verdad? Pero Aristóteles, por otro lado, tiene otro concepto muy diferente, que es el siguiente. Aristóteles dice, la felicidad depende de uno mismo. Desde entonces él mencionaba eso. Por otro lado decía, la felicidad está relacionada con nuestras virtudes. Con nuestras virtudes, con la manera de buscar algo duradero. El hedonismo, el placer, es temporal, es a muy corto plazo, mientras que cuando buscas propósito de vida, cuando buscas tener una madurez, tienes una felicidad mucho más duradera. El hedonismo, por un lado, es muy fácil caer en drogas, es muy fácil caer en alcoholismo, etcétera, porque busco el placer momentáneo. Es aquel que todo lo relaciona con felicidad cuando estoy alegre. Y la felicidad no necesariamente es estar alegre. La felicidad es estar en plenitud también, es tener un bienestar. Bienestar integral, ¿qué significa? Cuando al ser humano se le favorece en muchas dimensiones, la dimensión biopsicosocial espiritual. Si lo analizamos, bio es cuando se le favorece en el aspecto físico, psico cuando se le favorece en el estado emocional y mental, social cuando mis relaciones, porque somos seres gregarios, son positivas y crecemos a raíz de eso. Y finalmente la espiritual, que es una parte muy importante para cualquier ser humano. Ahora, ¿cómo podemos gestionar la felicidad? ¿Qué significa gestionar la felicidad? Todos queremos ser felices. Sí, claro. Lógicamente, a cualquier persona quiere ser feliz que tú le preguntes, va a decir, claro que quiero ser feliz. ¿Es sencillo ser feliz, Adriana? Yo creo que cuando entendemos de qué se trata la felicidad, sí es sencillo. Pero en el camino, mientras nos vamos topando con pared, ¿no? Hasta que lo entendemos. Y tú acabas de mencionar algo muy importante en el camino, en el trayecto que estamos haciendo, ¿verdad? ¿Cómo gestionamos eso? Uno de los primeros aspectos para gestionar la felicidad, para poder nosotros aproximarnos a que la mayoría del tiempo seamos felices, es el autoconocimiento. Así es. O sea, cuando yo tengo un conocimiento de mí mismo, se supone, y sería lógico, que entre más viejos somos, o entre más, como se dice, experiencia acumulada tenemos, se supone. Pues se supone que debemos conocernos más, pero si realmente trabajo en mí mismo. Esa es una parte importante.
La otra parte es, hay una que para mí es importantísimo, que es aprendiendo a decir que no. Para ser felices necesitamos poner límites. Así es. Se vale ser buena persona, Ujú. pero no se vale poner las prioridades de otros antes de mí mismo. No se vale no quererse a sí mismo. Yo no me quiero a mí mismo cuando antepongo las prioridades de cualquier otra persona, incluso de mis hijos, de mi pareja, de mi jefe, etcétera, ante las mías, porque en ese momento estoy dando la rienda de mi vida a alguien más, que lo hemos tratado aquí anteriormente. Entonces, una parte es aprender a decir que no, necesito poner límites. Así es. De hecho, comentaba ayer en un programa de radio lo siguiente: uno de los TikToks, de las partes que tengo en Instagram, etcétera, tiene muchísimas vistas, y se trata a veces por ser tan bueno soy malo. Ujú. ¿Cómo es posible? Pues sí, Sí. el hecho, cuando soy tan buena persona, quiere decir que fui muy malo en ciertas cosas. Cuando alguien es demasiado buena madre, fue muy mala madre, porque no le puso límite a sus hijos. Ujú. Entonces, la parte de aprendiendo a decir que no es. La otra es los sueños. Ok. O sea, cuidado con los sueños. Por eso hay la famosa frase: cuando tú estás trabajando para alguien más, estás buscando que se realicen los sueños de esa persona, no los míos. No los tuyos, no los propios. Ujú. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Cuáles son tus sueños? Y no dejarlos en la bandeja, no dejarlos por ahí. Esa es una. La otra, para gestionar la felicidad, ¿qué otra cosa necesito? Tener relaciones positivas. Ujú. Se vale ser ermitaño si en cierto momento quiero estar por mí mismo, Ujú. pero el ser humano es un ser gregario, es un ser que es importante que se relacione y tener relaciones sanas. Para tener relaciones sanas necesito hacer un esfuerzo, un trabajo. No me caen del cielo nada más las relaciones sanas porque sí. Esa es una parte demasiado importante, ¿verdad? Y la otra, a final de cuentas, necesito concentrarme y que la opinión de los demás no me influya en mí. La comparación mía con alguien más es la mayor causa de infelicidad del ser humano. Así es. Cuando nos comparamos es una de las mayores causas de infelicidad. El momento que empiezo a compararme. Ujú. En el momento que empiezo a comparar a mi hijo, mira, el hijo de tal persona ha logrado esto y tú no lo has logrado. Estoy generando una infelicidad tremenda. Sí, porque vivo nada más en la competencia, ¿no? Así es. Y preocupado por ¿En competir. el qué dirán? Así es. Y bueno, ya para irnos, Doc, nada más una pregunta. ¿Tú crees que se puede ser feliz aún teniendo la tormenta encima? Se puede ser feliz a pesar de lo que quieras, Ok. ¿verdad? Está mucho en la actitud y lo hemos hablado aquí. No es lo que pasa, sino cómo reacciona ante lo que pasa, ¿verdad? Muy bien. Definitivamente. De hecho, está demostrado por Víctor Frank. Aún en el holocausto, él fue capaz de salir adelante y de dar una enseñanza tremenda. Así es. ¿Verdad? Gracias, Doc. Muchas gracias. ¿A dónde te pueden seguir, Doc? fernando.mata@fernandomata.com, mis redes sociales @negociando.live o Fernando Mata Carrasco. Excelente. Ahí están las redes sociales del doctor Fernando Mata para que lo siga. Y bueno, muchas gracias, Doc. No, gracias Y a vámonos al otro lado.